Siguen las reacciones luego que el oficialismo no lograra llegar a una lista única. La Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, finalmente rompieron las negociaciones con la Alianza de Gobierno y con la Democracia Cristiana. ¿Cuáles son las opiniones de los parlamentarios oficialistas? Uno de ellos es Juan Santana, diputado del Partido Socialista, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy bienvenido. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Un saludo a todos los auditores y, por cierto, muy contento de estar conversando contigo. Bueno, ¿qué le pareció que finalmente se rompiera ayer esta idea, esta intención que había en el oficialismo de ir con una sola gran lista? Había un poco de molestia por parte de Jaime Mulet, también de Tomás Hirsch, respecto a estas negociaciones. ¿Qué pasó finalmente? Claro, bueno, antes de entrar como en el detalle propiamente tal de la negociación, mis sensaciones de lamento, por supuesto, porque lo que vamos a elegir en el mes de noviembre, aunque algunos candidatos presidenciales parece que reniegan de ese espacio, aparte de el presidente o presidenta, son los integrantes del próximo Parlamento, de la Cámara de Diputados y del Senado. Y esto está directamente ligado, Gabriela, a las posibilidades que cualquier gobierno, cualquier administración pueda sacar adelante el programa con el cual promueve su candidatura durante todos estos meses ante los chilenos y chilenas. Por lo tanto, hago mención de esto porque al ir en dos listas, nuestro sector evidentemente renuncia a la posibilidad de obtener un mejor resultado a nivel parlamentario. Y eso, por supuesto, es una mala noticia y por eso es que lo lamento. Sin embargo, creo y espero que los partidos puedan recapacitar, aún a pesar de que han hecho ya un anuncio de una segunda lista, y confío en que ya sea en una o en dos listas va a haber un compromiso inherente con la candidatura presidencial de nuestra candidata Janet Jara, que entendemos todos es el factor que une a todo este mundo más allá si se traduce en una o en dos listas parlamentarias. Jaime Mulet dijo hace un par de minutos que están conversando, decía que la otra lista sería con Acción Humanista, tal vez otros conglomerados más chiquititos, pero también podría aparecer ahí la Democracia Cristiana. ¿A usted qué le parece eso? Yo espero y confío en que la democracia cristiana mantenga su posición de bregar por una lista única y en esto naturalmente, Gabriela, se requiere y se exige la solidaridad y el compromiso de todas las fuerzas políticas, porque, claro, hasta hace algunos meses todos decíamos, todos los partidos decíamos que había que ir en una sola lista parlamentaria. Y ese es el relato y eso todos los compartimos, pero claro, cuando se entra en navegación de la negociación propiamente tal y cuando entramos aún más a días de la inscripción de las listas, naturalmente los partidos tienen que traducir esa voluntad unitaria en hechos concretos. Y hechos concretos significa naturalmente bajar la expectativa de todos los partidos políticos. Y en esto, cuando se daban a conocer los números relacionados con las expectativas parlamentarias que tenían en lo referente a candidaturas cada partido político, la cifra prácticamente se duplicaba en relación a los espacios disponibles para las candidaturas en los Claro, distintos distritos. es lo que decía Jaime Y Mulet. eso, y Claro, eso es que lo que quería muestra. una región y le decían no, acá no, otra, acá tampoco. Entonces, al final, claro, ¿para qué voy a Y lista única si es que no voy a existir prácticamente? eso muestra que la unidad exige sacrificios. La unidad no es un principio que uno pueda hacer permanentemente gárgara con él. La unidad es una demostración de voluntad colectiva en donde cada partido político tiene necesariamente que hacer un esfuerzo individual para poder contribuir a ese cuadro unitario. Y hay que hacerlo, Gabriela, creo yo, con racionalidad. Hay que hacerlo con cierta prudencia. Es decir, hay partidos que tienen bancadas de 20 o 25 parlamentarios y hay otras bancadas que tienen, o partidos que tienen bancadas más pequeñas dependiendo de su representación. Entonces, en esto también hay que tener un poco de criterio. Una bancada, digamos, de dos parlamentarios no puede pretender hegemonizar las candidaturas de toda una lista. Eso no flota aquí ni en ningún sector político. Entonces, claro, equilibrar eso, hacerlo compatible, hacerlo que tenga cierto diálogo, cierta sinergia, siempre va a ser difícil y cuando no existe voluntad por parte de todos los partidos políticos, naturalmente lo que ocurre es que este esfuerzo unitario no se termina concretando, que es lo que estamos viendo, está pasando hoy. Una división, diputado, que se opone a lo que de forma explícita había pedido tanto el presidente Gabriel Boric como la candidata de su sector, Janet Jara. No se logró finalmente esto. ¿Qué pasa aquí con la candidatura de Janet Jara, pero específicamente con el liderazgo de la postulante oficialista? ¿Se pone en duda? No logró ordenarlos. No, bajo ningún punto de vista, porque yo
lo que pasa es que la primera ecuación, que yo creo que es la fundamental, es que todos los partidos que van a participar de esta elección, ya sea en una o en dos listas, como está ocurriendo ahora, han comprometido y han ratificado su respaldo a la candidatura de nuestra candidata presidencial, Janet Jara. Y me parece que eso es una condición sine qua non, toda vez que si miramos para nuestros adversarios del frente, hay incluso miembros, integrantes, parlamentarios, dirigentes de la coalición llamada Chile Vamos, Renovación Nacional, la U y Evópoli, que incluso han sugerido la baja en la candidatura de su candidata Evelyn Matei. Me parece que eso ya es una situación como que es bien anómala, y allí sí las fuerzas políticas y la candidata debiesen preocuparse. No es el caso nuestro. Nosotros incluso hicimos una primaria unitaria, queríamos trabajar por una lista, lamentablemente van a ser dos listas, pero Hoy ahí perdimos la conexión con el diputado Juan Santana. Vamos a ver si logra sumarse nuevamente. Estábamos conversando con el diputado del Partido Socialista respecto a esta fallida lista unitaria que había pedido tanto el presidente Gabriel Boric como la candidata oficialista Janet Jara. Ahí ya estamos de vuelta con el diputado Santana. Tiene que dar vuelta la pantalla para poder verlo ahí de forma horizontal. Esto está en el Congreso en estos momentos. Ahí sí, diputado. Ya, lo tenemos de vuelta. Oiga, bueno, ya, bueno, sí, termina la idea. terminaba mi argumentación señalando de que yo creo que no es el liderazgo de Janet Jara lo que está finalmente en juego. Estamos todos los partidos detrás de su candidatura, pero lamentablemente, y como ha ocurrido en otra ocasión, los partidos políticos lamentablemente yo siento que no terminan estando a la altura de su candidata en este caso y a la altura de las circunstancias principalmente, porque yo creo que más allá del detalle mismo de la negociación, el efecto práctico que tiene esto es que el mundo del progresismo no va a obtener el resultado que pudo haber obtenido con una sola lista única y con ello todas las consecuencias que eso tiene. Es decir, la posibilidad de empujar un programa en caso de que a nuestra candidata le vaya bien o defender ciertas conquistas sociales en caso de que finalmente el próximo gobernante sea una candidatura de oposición. Diputado, usted mencionó la palabra programa. El programa Janet Jara, que ha sido motivo de debate bien intenso en los últimos días, muchos cuestionamientos, desconoció ciertas cosas que estaban en el primer programa, el de la primaria, luego también decía que no había respaldado ciertas cosas. Los dos primeros retiros, ella sí respaldó al tercero, dijo que no lo había hecho. Ahí hay una confusión bien importante respecto al programa Janet Jara. ¿Usted cómo ha visto eso? Bueno, decir en primer lugar que es muy distinto un programa de gobierno de una elección primaria que de una elección presidencial. Y a pesar de que se ha intentado instalar de que esta es una candidatura que responde únicamente al Partido Comunista, el partido de la ex ministra Jara, esta es una candidatura que es la expresión de voluntades de una serie de partidos políticos, la más amplia en esta elección, dicho sea de paso. Y por lo tanto, necesariamente los programas tienen que ser modificados y tienen que ser modificados en la medida de que otros actores también se involucran, porque de eso se trata la política. Se trata justamente de ir eh, haciendo confluir voluntades políticas a favor de una candidatura en la medida de que esa candidatura también sea capaz de incorporar otras miradas dentro de su programa de gobierno, que es una cuestión tremendamente importante. A mí me hubiese gustado, por supuesto, que todo esto se hubiese despejado con anterioridad, pero entiendo también de que las campañas presidenciales son verdaderas vorágines, en donde los candidatos presidenciales tienen que estar desplegados, tienen que estar participando de debates, de instancias de diálogo, pero yo confío en que el talento que ha tenido la candidata Janet Jara cuando fue ministra del Trabajo para poder construir acuerdos en materias tan importantes como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo o la reforma al sistema de pensiones con un Congreso en donde no tenía mayoría su sector político, eso le va a permitir, entre otras cosas, que cuando sea presidenta y en su condición actual de candidata presidencial, también sea capaz de construir un amplio rango de apoyos que le permitan sacar adelante un programa que ponga en el centro a las personas. Creemos que hay necesidades hoy día que tiene la población que son urgentes en materia de seguridad, en materia económica, pero también creemos que hay espacio para ir instalando otro tipo de discusiones, como por ejemplo acerca de el salario que tienen las personas, el salario vital que requerirían las personas para poder tener una vida digna mes a mes. Y me parece que eso
pudiese ser un debate tremendamente interesante, toda vez que la ministra Jara cumplió una labor muy importante a cargo del Ministerio del Trabajo, que es el ministerio que le corresponde también tramitar y regular este tipo de situaciones para los trabajadores y trabajadoras. ¿Y por qué ese buen desempeño que usted dice que tuvo ella como ministra del Trabajo y también el que haya logrado unidad de muchos partidos detrás de su candidatura no se ha reflejado en las encuestas? Los últimos sondeos muestran que ella baja. Cada publicación en la última academia cayó 5 puntos. ¿Qué está pasando? ¿Hay dudas respecto al programa, lo que pueda presentar el día de mañana? Bueno, las encuestas son instrumentos muy valiosos que hay que estar revisando permanentemente, entre otras cosas también para ir incorporando aspectos a la campaña, al programa, u ir modificándolos. Recordemos que hasta hace 2 meses, Gabriela, la discusión antes de la elección primaria de la centroizquierda era si era posible que Evelyn Matei y José Antonio Kast pasaran a segunda vuelta, y esa discusión, que estaba muy instalada, quedó despejada luego de la primaria, cuando Janet Jara aumentó de forma exponencial su aprobación en estas mismas encuestas, pasando a por sobre los 20 puntos y llegando casi a los 30 puntos en algunas mediciones. Por lo tanto, las encuestas son instrumentos valiosos, son mediciones del momento que hay que considerar precisamente para la campaña, pero no son el factor que, en mi opinión, debiese mover los hilos de esta candidatura. Más bien, yo creo que el esfuerzo que tiene que realizar Janet Jara es ser capaz de ir incorporando más y más miradas políticas, no solamente de fuerzas políticas, sino que también de movimientos sociales, de gremios, de organizaciones sociales y principalmente del inmenso número de chilenos y chilenas que son los independientes. Yo creo que el esfuerzo de la candidata tiene que estar radicado en eso, y así como es distinta una primaria de una elección presidencial, también es distinta una elección presidencial de una segunda vuelta. Más aún si observamos las dificultades y la atomización que existe hoy día en la derecha chilena. Diputado, ella, cuando se le consultaba respecto a su programa de primarias, descartó que existiera ahí lo de nacionalizar el cobre. Bueno, sí estaba. Y ayer ella afirmó que solo había apoyado dos de los primeros retiros del 10% de las AFP. Y, cito textual, no apoyé ningún otro. Pero uno va a abril de 2021, y en sus redes sociales, en entrevistas, era una firme partidaria de un tercer retiro. ¿Cómo se entiende esa contradicción? Mire, Janet Jara ni siquiera era parlamentaria en ese momento. Pero Claro, se le ella evalúa dice hoy que no lo por apoyó, su. y sí lo apoyó. Claro, yo creo que ahí hubo está bien que se haga la rectificación, por supuesto, y yo desconozco, digamos, si eso se produjo No. porque no se acordaba o porque ella misma tuvo una confusión. Pero en lo práctico, yo creo que es muy importante evaluar, por supuesto, a los candidatos y a las candidatas presidenciales en relación, digamos, a ciertos debates y, por cierto, también, si es que se quiere, a posturas que tuvieron en determinadas circunstancias. Para eso hay un amplio espectro de ejemplos que se pudiesen dar de todos los candidatos presidenciales. Yo creo que lo importante es lo que la candidata piensa acerca de esas políticas hoy día. Y Es desde que que no comenzó sabemos lo que nuestro piensa. gobierno, Ese es el problema, porque no se sabe lo que no, yo piensa. tengo, Que dice una yo cosa, tengo, aparece otra. no, pero mire, yo tengo claro lo que ella piensa en respecto a estas materias, porque nosotros cuando comenzamos el gobierno y ella ya era ministra del Trabajo y el ministro Marcel estaba ya en el Ministerio de Hacienda, se consideró y se señaló siempre que sacar adelante otro proyecto de retiros iba a ser perjudicial para la economía del país. Entre otras cosas porque había una cantidad importante de chilenos y chilenas que ya no tenían ahorros dentro de sus cuentas previsionales, y entre otras cosas porque se advertía que las cifras de inflación que ya eran muy altas al inicio de esta administración iban a ir aumentando, iban a convertirse en un problema. Y lo que ocurrió, si es que uno mira las cifras frías, objetivas, es que esa cifra, la del costo de la vida, la de la inflación que había en nuestro país, disminuyó durante todos estos años. Y fue, entre otras medidas, por las políticas públicas que el gobierno adoptó en materia económica. Y de eso, por supuesto, que la ministra Jara tuvo un rol protagónico también. Es decir, acá a la ministra Jara se le endosan responsabilidades, por ejemplo, Gabriela, en materia de empleo, por los proyectos de ley que ha sacado adelante, en circunstancias que tanto el salario mínimo que venía con subsidio a las pymes, la reducción de la jornada laboral, que no se redujo a 40 horas de forma inmediata, sino que ha sido una política que se está implementando de manera gradual. E incluso la reforma al sistema de pensiones, en donde vuelve esta cotización patronal y los empleadores tienen que cotizar también por sus trabajadores y trabajadoras, esto también es gradual. Y ya se informó que este año el porcentaje de cotización patronal no va a ser el que se contemplaba en la ley, sino que es un porcentaje pequeño de ello que va a ir aumentando en el tiempo.
Es decir, mire, si ha habido algo durante esta administración en donde tanto la ministra Jara como el ministro Marcel, cito al ministro Marcel porque el ministro de Hacienda han tenido responsabilidad plena, es con la economía de nuestro país y por otra parte, el talento de compatibilizar el correcto avance de nuestra economía con mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Y a mí me parece que compatibilizar aquello es una cuestión tremendamente importante y que yo al menos destaco de la gestión de Janet Jara como ministra del Trabajo y también de esta administración. Y la creación de 141 empleos en un solo año, diputado, desempleo del 8,9%. Claro, ahí lo que no se dice es que esa cifra, Gabriela, es la cifra total, en donde se consideran los empleos disminuidos también en el Estado, ¿no? Que es algo que paradojalmente siempre pidieron desde el sector del frente. Es decir, desde la derecha se cuestionaba al presidente de la República por la supuesta contratación masiva de funcionarios y funcionarias públicas. Y resulta que ahora que se da esta cifra por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, se contempla dentro de esta creación de 140.000 empleos en un año, la disminución de más de 70.000 empleos públicos. Es decir, trabajadores del sector público o trabajos que se generaron en el sector público en las distintas instituciones que dejaron de existir. Algo que fue un requerimiento por parte de la oposición, entre otras cosas, para poder ajustar el cinturón fiscal. Y resulta que hoy día se critica esa cifra, cuando esa cifra lo que tiene como base detrás es que hay una disminución también sustancial y muy importante del empleo público. Y dicho sea de paso, también hay una disminución de la informalidad, al menos de la consideración de números y de cifras que se tenía año a año. Nosotros queremos avanzar en empleo, por supuesto, como todos los chilenos y chilenas, como los trabajadores, como los empresarios, como las pymes. Pero también es importante, Gabriela, a propósito de lo que discutíamos recién en materia de pensiones, que para mejorar no solamente las condiciones laborales de los trabajadores, sino que también pensando en sus futuras pensiones, se avance en algo que es tan importante y que tienen los países a los cuales miramos permanentemente, que es la formalidad, la necesidad de avanzar en formalidad en materia laboral en Chile. Y yo creo que eso es un aspecto a tener presente y también es un aspecto a tener en consideración cuando se revisen estas cifras. Su partido, el Partido Socialista, se ha desmarcado en los últimos días del economista Luis Eduardo Escobar como asesor de Janet Jara. Él ha dicho en entrevistas y públicamente que no está de acuerdo con sueldo vital, todo el tema de la demanda interna, entre otras cosas. ¿Cuál es su postura? Yo no he visto que el Partido Socialista institucionalmente haya hecho No, pero hay voces una importantes, claro. manifestación. Está bien, yo soy jefe de bancada de los diputados y diputadas del Partido Socialista y me parece que el debate acerca del sueldo vital es del todo atingente, entre otras cosas porque si hay requerimientos o necesidades que tiene la población chilena, una de ellas, sin lugar a duda, es precisamente saber y tener claridad de cuánto es el ingreso con el que van a contar para llegar a fin de mes. Y me parece que esa discusión es una discusión tremendamente importante toda vez que cuando se inició esta administración, el sueldo mínimo, el salario mínimo era de un poco más de 300.000 pesos y estamos terminando esta administración, a pesar de los malos augurios, con una remuneración por sobre los 500.000 pesos, más allá, digamos, de las cifras de inflación y del costo de la vida que se ha ido generando. Pero me parece que es del todo importante, más aún cuando nuestra candidata ha señalado que la parte acerca de la demanda interna ha quedado postergada, que lo más importante dentro de su programa es el crecimiento económico, que este tipo de discusiones, que además son discusiones de nuestro mundo, de la gente que uno dice representar, que en este caso son los trabajadores y trabajadoras, se puedan dar. ¿Por qué va a estar vetado un debate acerca de cuál es el ingreso de hoy día de una parte importante de la población? Gabriela, más del 50% de los trabajadores asalariados en nuestro país reciben una remuneración por debajo de los 700.000 pesos. Y por lo tanto estamos hablando de una realidad que viven principalmente los chilenos y chilenas y que naturalmente tiene que ser puesta en el debate en un país que se considera un país serio, que Pero que no apunta está al desarrollo creciendo. y que Claro, mira ese es el permanentemente problema. lo que hacen el Sí, resto de los países. claro, pero un país que no está Claro, pero el creciendo, así crecimiento que no es un problema, el crecimiento no es un problema de esta administración, el crecimiento es un problema y se ha ido generando no solamente en Chile, sino que en toda la región durante la última década. Y habrá que revisar las cosas que se tienen que hacer. En esta administración también se han tomado decisiones complejas. Entre otras cosas, la ley de permisología, que agiliza los trámites administrativos para que proyectos se puedan llevar adelante, claro. muestra una clara voluntad por parte del Ejecutivo a sacar adelante iniciativas también de inversión privadas. El día de ayer en la Comisión de Trabajo se comenzó a votar en particular el proyecto del subsidio laboral
que presentó el Ministerio del Trabajo, que atañe principalmente la realidad de los trabajadores jóvenes y de las trabajadoras mujeres, que son dos segmentos que hemos reconocido han quedado postergados durante mucho tiempo. Es decir, el gobierno asume como tal esta realidad, le interesa que haya crecimiento, nuestra candidata sí lo ha ratificado, pero nos interesa también, Gabriela, y en esto nosotros le ponemos un apellido a diferencia de nuestros adversarios políticos, que naturalmente nosotros creemos en un crecimiento que llegue a todos y que genere trabajo digno. Y en eso nosotros no vamos a ceder. Perfecto, diputado, lo liberamos, está ahí en el Congreso con harto trabajo, así es que le damos las gracias por su tiempo con nosotros. Gabriela, muchas gracias a ti por la invitación. Igualmente. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.